Duarte de carne y hueso fue el título de la conferencia impartida por el historiador José Miguel Soto Jiménez, como parte de los actos de celebraciones, como diríamos en su propio lenguaje, dominicanistas que se llevaron a cabo en conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte y Diez, fundador, progenitor de la República Dominicana. Dicho evento tuvo lugar en el Salón de Actos de la Quinta República, como parte de las tertulias que cada jueves se celebran allí. Muchos de los concurrentes que regularmente intercambian ideas en este marco de amigos expresaron su visión de la importancia de dichas actividades. Esta actividad, que es ya una tradición, es muy importante porque reúne a mucha gente preocupada por el destino de la patria, gente pensante, gente reflexiva, con muchas experiencias, y escuchan muchos planteamientos que son muy necesarios, muy válidos. En este caso vamos a escuchar una reflexión del general Soto sobre Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte es el inspirador de la República, el pensador, el forjador de la República, y su ideario, su ejemplo de vida es realmente más valioso que nunca. Ahora mismo, cuando uno analiza el diario de Duarte, ve la gran vigencia que tiene. Es una vigencia para todos los tiempos, pero cuando vemos la coyuntura que estamos viviendo, nos damos cuenta de que ese pensamiento luminoso de Duarte, más su ejemplo de vida, ha sido una fuente de inspiración de generaciones precedentes y será una fuente de inspiración de generaciones presentes y futuras, porque la patria es eterna, es providencial. Existe porque Dios lo ha querido y sobrevivirá, como Duarte mismo lo explicó, por la lucha de los buenos y verdaderos dominicanos, inspirados en la gracia de Dios, en la providencia. Este tipo de actividades son muy importantes para la República Dominicana, para resaltar los valores, sobre todo los orígenes de la patria. En este caso, Juan Pablo Duarte es el personaje más importante de la formación y la fundación de la República. Lamentablemente, la juventud hoy en día está cada vez más olvidando sus orígenes. Por lo tanto, este tipo de actividades, repito, son tan importantes para resaltar la historia dominicana, porque también se está desdibujando esta historia en las escuelas, en los colegios. De manera que yo me siento muy complacido de haber sido invitado a esta actividad. Los ideales de Duarte se están perdiendo. La juventud dominicana está en otra cosa. Hay videos que yo vi, esta mañana en las redes inclusive, donde tú le preguntabas a los jóvenes, o tú le preguntas a los jóvenes sobre artistas de urbanos, y te lo conocen todo, hasta extranjeros. Sin embargo, tú le preguntas quiénes son los padres de la patria, quién fue Enriquillo, quién fue Juan Pablo Duarte, y no te saben decir ni siquiera quién fue Cristóbal Colón. Entonces, este tipo de actividades, se repito de nuevo, son necesarias para retomar de nuevo la historia, porque los pueblos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Y lo que tú no conoces, tú no lo amas. Por lo tanto, aquellos dominicanos que no conocen la República Dominicana no pueden amarla en su historia. Bueno, pues resulta que la importancia que tiene esta actividad es principalmente que va a tratar sobre el número uno, el hombre que hizo nuestra patria. Se va a hablar de Juan Pablo Duarte y Díez.
Y cuando se va a hablar de Juan Pablo Duarte, tenemos que quitarnos el sombrero solamente para decir su nombre. El respeto que hay que tener por ese patricio, que tenemos que repetir constantemente el nombre de Duarte, pero saber el pensamiento y la lucha que tuvo por que nosotros seamos ahora una república que se llama Dominicana. Los ideales de Duarte, que fueron iniciados allá en el año 1838, el 16 de julio, están vivos en este momento. Luchó para que hubiese una república que se llama República Dominicana. Existe la República Dominicana y, como él mismo dijo, los dominicanos o esta república debe ser eterna o se hunde la isla. Y tenemos que tener eso presente, principalmente en estos días tan convulsos en que estamos viviendo. Recordar siempre a Duarte. Cuántas anécdotas insólitas con José Miguel Ángel Soto Jiménez. Increíble. Pero esta no va a ser una anécdota, no. Esta va a ser una exposición sumamente importante, yo diría que histórica. ¿Y por qué estoy aquí tan temprano? Lo primero es porque estoy cansado desde hace muchos años de que a nuestros héroes nacionales los deshumanicen y los conviertan en santos en la historiografía oficial. Nunca se dice realmente quiénes fueron. Recientemente, por cierto, dediqué mi columna a esta preocupación. La titulé Historicismo arbitrario. Y el mismo anfitrión expresó su entusiasmo al iniciar las grabaciones continuas de estas tertulias. Estamos en los albores de la celebración del dominicano de gloria más grande, más alta, que es el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, un verdadero paradigma para todos los dominicanos. Y entonces, esa es la diferencia, que hoy vamos a hablar del padre de la patria. A partir de la tertulia de hoy se van a filmar todas las tertulias. Antes no se hacía, salvo que se consultaba a los invitados especiales, a los que iban a exponer, si estaban de acuerdo, pero ya se va a hacer de forma permanente esta promoción, sobre todo para perseguir, para conseguir, para lograr la consecución de crear y recrear, como ya dije, el espíritu dominicanista y el espíritu de los valores nacionales, entre lo que se encuentra la política como la concebía el padre de la patria, como la más noble de las actividades humanas, sencillamente porque es la única, no solamente de articular la esperanza de la sociedad, sino también de, además de recrear la esperanza, es la única actividad capaz de cambiar la suerte de la gente. Aprovechamos la ocasión para sostener un interesante conversatorio y empaparnos de la motivación de presentar a este héroe nacional de forma quizás desconstruida, acercándolo a su humanidad sin restarle sus atributos de hombre de valores fieros y nobles y que le llevaron a ser el padre de la República Dominicana. Ante cualquier consideración, yo quisiera expresar la satisfacción que siento, y lo hago de muy buen agrado, de deferir la invitación que se me ha hecho a este prestigioso programa de mi amiga Adelina Jorge, en el sentido de aprovechar esta circunstancia para mandar un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa. Bueno, y entonces entrar de materia de inmediato. Indudablemente que Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, es un paradigma, pero no solamente un paradigma de la sociedad, es un paradigma para el Estado, es un paradigma también para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no decirle? Es un paradigma de la política dominicana, porque yo quiero comenzar por ahí. De Juan Pablo Duarte se han dicho muchas cosas, todas buenas, la mayoría buenas de él, y eso es muy bueno.
pero hay cosas que no son exactas. De ahí la alusión al Duarte de carne y hueso. Que Juan Pablo Duarte fundamentalmente, y eso no, se ha dicho poco, lo que fue un político de pies a cabeza. Pero un político con una categoría diferente, porque Juan Pablo Duarte lo que era en realidad fue un revolucionario y tenía la testarudez y la cabeza dura de los revolucionarios. ¿Qué revolución? La revolución de la independencia nacional. Entonces, entrando en materia también, quiero decirles que a través de la historia se ha hecho una especie de maquillaje de Juan Pablo Duarte. A simple vista, todo positivo. Un maquillaje que nace de las clases conservadoras, de las corrientes conservadoras del país. Entonces, han querido desvirtuar la verdadera connotación de ese Juan Pablo Duarte, luchador revolucionario, que junto con esa condición de revolucionario tenía otro aspecto capital. ¿Usted sabe lo que es? Que tenía una catadura moral que han tenido pocos revolucionarios. Esa categoría, esa catadura moral también sirve a la vida sin tiempo del ejemplo. Porque yo me pregunto en ocasiones, una pregunta que yo me hago regularmente, ¿para qué sirven los héroes? ¿Para qué sirven los próceres? ¿Para qué sirven los mártires? La República Dominicana es la nación que más héroes tiene y seguimos fabricando héroes. Pero la política aquí lo transforma todo. Entonces, con los diferentes gobiernos, los héroes aquí son pensionados, son trasladados, como si fueran militares. Y entonces, yo creo que Juan Pablo Duarte, que parece un personaje muy conocido, hay aspectos del padre de la patria que hay que conocer, porque en ese aspecto es muy desconocido, pero eso es fruto, y esa es una de las esencias de ese trabajo de Juan Pablo Duarte de carne y hueso, que nosotros tenemos que conocer definitivamente para nuestra redención política, porque todo lo que se ha dicho es bueno, y hay algunas cosas que no son verdad. Entonces ha sido un trabajo de las corrientes conservadoras de disfrazar esa misma, lo que yo he dicho ya, de disfrazar esa connotación. Ahora eso tiene un propósito político. Y para no extenderme más, mucho más de lo debido, yo quiero decirles algo, que piensen en esto. ¿Usted sabe quién fue que trajo a Juan Pablo Duarte, los restos de Juan Pablo Duarte del exilio? ¿Usted sabe quién es el padre de ese nombramiento oficial del padre de la patria? ¿Usted sabe quién es el padre de la trilogía? Es un dictador dominicano, quizás el más violento dictador, violador de los derechos humanos del siglo XIX. Contrasta eso, que fue el general Ulises Cerón. Y brincando más adelante, Trujillo se metió con todo en este país, con todo se metió. Sin embargo, nunca topó la figura de Juan Pablo Duarte. El doctor Joaquín Balaguer, seguimos brincando, escribe en plena dictadura de Trujillo lo que fue el Cristo de la Libertad, dedicado a Juan Pablo Duarte. Y dice cosas interesantísimas. Dice que Duarte era inmaculado, intocable, sin pecado concebido prácticamente, ¿verdad? Entonces eso tiene un propósito. Si usted se pregunta por qué esos dictadores del pasado y este déspota ilustrado del presente, que fue 6 veces presidente de la República, usted se pregunta ¿cuál es el efecto? El efecto es simple, sin entrar en muchas literaturas. Y la propaganda oficial también actual es esa. Seamos como Duarte. Seamos, pero ¿cómo que Duarte? Es que se quiere que seamos. ¿Cómo que Duarte? Como eso que no han fabricado. ¿Para qué? Se quiere que seamos como Duarte, para gobernarnos como Santana. Simplemente. Y déjeme decirle, se ha incubado una resignación en la sociedad dominicana que yo considero perniciosa, porque el pueblo dominicano, señores, aguanta de todo. Es un pueblo tolerante. Eso es fruto de la inserción, de esa resignación de un hombre que según esa propaganda oficial
mantuvo sus convicciones, pero aguantó de todo, ¿verdad? Es un sufrido. Es el único personaje histórico dominicano que es héroe, mártir y prócer al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, y eso tiene un impacto, esa resignación y esa tolerancia tiene un impacto tremendo. Aquí han pasado cosas, y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver prácticamente nada con la política, tiene que ver, pero no tiene que ver. Este país tiene 60 años sin luz. 60 años sin luz. En cualquier otro país de América Latina y del mundo eso hubiese provocado, ese simple hecho, una revolución. Sin embargo, aquí no, aquí nosotros sufrimos resignadamente ese destino, ese destino. Entonces, por eso yo digo que esa resignación, el deber de nuestra generación, en base a esa concatenación de héroes que ha tenido la República desde antes de ser República, muchos mártires y muchos próceres, es buscar al verdadero Juan Pablo Duarte, de descubrir el verdadero Juan Pablo Duarte. Y ese Juan Pablo Duarte está en su ejemplo de vida, pero sobre todo en su ejemplo de revolucionario y sobre todo eso, en ese famoso ideario de Duarte, que la gente no sabe, que no fue que Duarte se sentó a pensar sobre esas ideas. Eso es fruto de su militancia, de sus cartas, de sus documentos, ¿verdad? Y entonces, ahí está el verdadero Duarte. Y no es una exageración decir que en la actualidad los grandes problemas nacionales, incluyendo el problema haitiano, el ejemplo fundamental a seguir es la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Tenemos que seguir ese ejemplo, pero ¿que tenemos quién? No solamente el Estado, tenemos que seguirlo todos los ciudadanos y en el ejercicio político, porque yo no creo en la neutralidad política, yo no creo en eso. Yo lo que creo es que en víspera de un proceso electoral como el que tenemos hay que tomar partido para asegurar que la nueva voluntad política que surja de ahí o la permanencia de la misma garantice la defensa de la soberanía nacional y la defensa del Estado dominicano. Duarte de carne y hueso, un aporte más de José Miguel Soto Jiménez al colectivo de sus congéneres de origen, teñido de verdades y conocimientos edificantes, pero sobre todo impregnado de un amor apasionado e inquebrantable por la patria de Juan Pablo Duarte Díez. Qué gran tributo a nuestra historia, aquella que forja una nueva República Dominicana. ¡Que vivan los dominicanos! No solamente que siguen vivos, sino que es una herramienta fundamental, un arma fundamental para confrontar, para enfrentar los grandes retos de nuestra sociedad. Él es el paradigma, como yo dije, él es el ejemplo, él es un aborigen de la gloria fundamental de la República y con él necesitamos su ejemplo para poder librar las batallas del presente y las batallas del futuro.